Buenos días, mi nombre es Sabina Juárez. Les vengo a presentar este artículo que es un review. Se llama Probiotics and Prebiotics in Intestinal Health and Disease, from Biology to the Clinic. Entonces, bueno, los autores indican que en el 2014 se llegó a un consenso que la definición de probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en las cantidades adecuadas confieren un beneficio en el hospedero. Mientras que los probióticos por su lado se definieron por primera vez como en 1995 y desde ahí se han ido utilizando para manipular microorganismos en el hospedero para mejorar la salud. En el 2017 se le agregó como una definición que dice que es un sustrato que se utiliza selectivamente por los microorganismos del hospedero dando un beneficio en la salud. Con respecto al microbioma intestinal, bueno, este es principalmente inoculado a la hora de nacer, va cambiando conforme la dieta cambia. En las edades de 3 a 5 años, el microbioma es parecido al de un adulto y diferentes regiones anatómicas pueden tener variaciones en microbiota, ya que en estos hay diferentes pH, concentración de sustrato, potencial de redox, etc. Por ejemplo, el estómago tiene menos microorganismos que los intestinos. También puede haber disbiosis debido a medicaciones, infecciones, con la edad, estilo de vida, cirugía, nutrición, etc. Y debido a estas perturbaciones, hay un rango de desórdenes agudos y crónicos que se pueden dar. Bueno, ya metiéndonos al tema, los probióticos, bueno, mucho conocimiento sobre ellos viene de investigación in vitro, también animal, cultivo celular o modelos humanos, pero ex vivo. No todos los mecanismos de acción han sido confirmados en humanos. En esta figura vemos algunos de estos mecanismos presentes en diferentes cepas de probióticos. El primero sería, bueno, la modulación de funciones inmunes, humorales y mediadas por las células. Algunos probióticos han mostrado que pueden incrementar la fagocitosis e interactuar directamente con células dendríticas. También pueden aumentar la secreción de anticuerpos, lo que produce mejores defensas contra patógenos y aumentar las respuestas a vacunas también. Además, se ha visto que algunas cepas pueden aumentar los niveles de citocinas como el factor de necrosis tumoral y esto ayuda así a abatir, por ejemplo, el cáncer de colon o la colitis. Otro mecanismo de acción es la producción de ácidos orgánicos. Se ha visto que especies de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium producen ácido láctico y acético como productos primarios del metabolismo de carbohidratos. Estos, cuando se producen in situ, pueden bajar el pH luminar y evitar el crecimiento de patógenos. Estas no producen butirato, pero mediante cross-feeding con otros comensales en la microbiota pueden aumentar los niveles de este, influenciando muchos aspectos fisiológicos como mejorar la respuesta a insulina, por ejemplo. Otro mecanismo es la interacción con la microbiota intestinal. Los probióticos pueden interactuar con la microbiota mediante la competición por nutrientes, antagonismo, cross-feeding y ayudan en la estabilidad de la microbiota. Muchos probióticos pueden ser antagonistas con otros mecanismos debido al metabolismo sacarolítico. Este produce ácidos orgánicos y bacteriocinas. Estos pueden ser compuestos antimicrobianos contra patógenos. Otro mecanismo es interacciones entre los probióticos y el hospedero. Las interacciones entre los probióticos y los tejidos del hospedero se pueden dar mediante macromoléculas de la superficie celular y estas pueden incluir componentes proteicos y también no proteicos. Otro mecanismo es el mejoramiento en la función de la barrera. Se ha observado que las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium incrementan la expresión de proteínas de unión estrecha. Otra forma en la que puede ayudar a mejorar la barrera es mediante la regulación de la expresión de genes de secreciones mucosas. Esto lo que hace es reducir la capacidad de los patógenos de unirse a las células epiteliales. Y también se ha visto que regulan la inflamación. Otro método es la manufactura de moléculas pequeñas con efectos locales y no locales. Bueno, se ha visto que algunos probióticos pueden producir neuroquímicos como oxitocina, serotonina, noradrenalina, dopamina, etcétera, que bueno, se sabe que estos tienen diferentes funciones en el cerebro. Por último, tenemos la producción de enzimas. Se ha observado que enzimas microbianas como beta-galactosidasa o la hidrolasa de sal biliar que se produce por algunas cepas probióticas pueden mejorar la digestión de la lactosa y el perfil de lípidos en la sangre.
Ahora pasando a los prebióticos. Los prebióticos que se están utilizando actualmente son predominantemente carbohidratos, pero también otras sustancias como polifenoles o ácidos grasos poliinsaturados pueden funcionar también. Los carbohidratos de bajo peso molecular son metabolizados por microorganismos como Bifidobacterium, mientras que los del género Bacteroides son buenos en el catabolismo de polisacáridos de alto peso molecular. Además, indican que aunque haya gran diversidad de taxones en la microbiota, hay un alto nivel de redundancia y funciones ecológicas específicas las pueden realizar un gran rango de diferentes especies. Acá en esta figura indican probables mecanismos en los cuales los probióticos pueden llegar a provocar beneficios en la salud. El primero que vamos a hablar es el de defensa contra patógenos, donde la producción de ácidos orgánicos mediante la administración de prebióticos puede provocar una reducción en el pH luminal. Esto provoca esto inhibe el crecimiento de patógenos. El establecer una población estable de microorganismos puede reducir la disponibilidad de nutrientes para microorganismos invasores, también inhibiendo así su colonización. También se observó un estudio donde se administró por 10 semanas una dosis diaria de galactoligosacáridos y esto provocó un aumento en la función inmune, mejorando la actividad fagocítica y la actividad de natural killer cells. Otro mecanismo es el de modulación inmune. Hay evidencia de que la intervención de prebióticos puede reducir la respuesta de las células T tipo 2, afectando las alergias, como reduciéndolas. Galacto y fructooligosacáridos han sido asociados con la reducción de la incidencia también de dermatitis atópica y urticaria, esto en infantes. Otro mecanismo es el aumento de absorción mineral. Como se mencionó anteriormente, la fermentación de prebióticos puede producir ácidos grasos de cadena corta, lo cual provoca que el pH luminal baje. Esto puede incrementar la solubilidad del calcio, provocando un mayor gradiente para transporte pasivo. Además, se ha encontrado que un mayor consumo de fructooligosacáridos e inulina o galactooligosacáridos puede resultar en un mayor incremento de la absorción y mineralización de calcio en el hueso. Y esto tempranamente incluso podría reducir la incidencia de osteoporosis. Otro mecanismo es el mejoramiento en la función del intestino. Estudios en animales muestran que los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación de prebióticos pueden regular las hormonas que modulan la respuesta del intestino. Además, la capacidad de prebióticos de ser humectantes reteniendo agua puede provocar que las deposiciones sean más suaves, provocando que la evacuación sea más fácil. Y hay pocos estudios sobre esto, pero los pocos que hay muestran un mejoramiento en la consistencia de las deposiciones y la frecuencia de evacuación. Otro mecanismo son los efectos metabólicos. Una barrera con problemas puede dejar que mediadores inflamatorios como los lipopolisacáridos bacterianos pasen del sistema digestivo al circulatorio, lo cual se ha sugerido que puede ser un causante de diabetes y obesidad. Los prebióticos se ha visto que tienen un efecto positivo en la homeostasis de glucosa, inflamación y también del perfil lipídico de sangre. Se ha observado que los galacto-oligosacáridos pueden estimular la expresión de proteínas de unión estrecha de las líneas celulares del epitelio intestinal y así decrecer este flujo transepitelial y reduciendo así la inflamación. También hay efectos en la saciedad. Los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación pueden interactuar con receptores de ácidos grasos y regular así la lipólisis, liberando la incretina GLP-1, que esta promueve la secreción de insulina. La interacción con estos receptores en el tejido adiposo también resulta en la liberación de leptina. Estos ácidos grasos también pueden llegar al hígado, donde estimulan la gluconeogénesis, lo cual actúa como una señal de saciedad. Ahora, ya traduciendo todo esto a la clínica, bueno, en la actualidad hay padecimientos a los cuales se utiliza probióticos para mejorarlos, como por ejemplo la infección por el Helicobacter pylori, diarrea asociada a antibióticos, sepsis neonatal, etc. Inclusive se ha visto que el uso de estos puede ayudar a bajar el uso de antibióticos. Además, hay evidencia de que los probióticos pueden actuar sistemáticamente desde el sistema digestivo, reduciendo la incidencia y duración de infecciones en el tracto respiratorio. Sin embargo, se necesita mucha más investigación para ver cuáles cepas son más efectivas y además ver
cuál es la dosis más efectiva. Con respecto a los prebióticos, la investigación de estos está en pañales. La mayor evidencia de estos viene del uso en la fórmula para bebés y estos productos normalmente vienen con una mezcla de galactoligosacáridos y fructanos y se ha observado que reducen las infecciones en el tracto respiratorio con respecto a los amamantados. Hay menos evidencia de que los prebióticos reduzcan infecciones en adultos, sin embargo hay un estudio donde los galactoligosacáridos redujeron la incidencia de diarrea. Los prebióticos también pueden ser diseñados para incrementar la saciedad y reducir el consumo de energía, y esto puede funcionar en dietas para pérdida de peso. También los autores indican que el conocer el genotipo de los participantes, como los factores de riesgo genéticos, puede ayudar a que la manipulación de la microbiota puede ayudar con ciertos padecimientos. Sin embargo, hay que entender mejor esta interacción del microbioma con estos factores de riesgo. Ahora, con respecto al futuro, bueno, los autores indican que hay mucho por descubrir, además de que los microorganismos utilizados se van a expandir mucho más allá del típico Bifidobacterium y Lactobacillus para incluir otros géneros e inclusive, no sé, levaduras. Además, se necesita mayor investigación con respecto a la precisión y repetibilidad de la composición microbiana para así tener interpretaciones verdaderas y no solo correlaciones. Esto va a provocar que se expanda el rango de probióticos y prebióticos que se pueden utilizar. Además, análisis metabolómico puede ayudar a optimizar la clínica, así como a entender la ecología funcional para ver cómo este ecosistema influencia la salud del hospedero. Y ya a modo de conclusiones, bueno, se debe de atar resultados con fórmulas específicas, con dosis específicas, para poder entender mejor así su efectividad. Además, en países de desarrollo, los probióticos que están disponibles en países desarrollados puede que no sean accesibles o sean muy caros para la mayoría de personas. Así que se debe crear programas para poder hacerlos disponibles y mejorar la calidad de vida. Además, las enfermedades pueden ser causadas por un conjunto de factores como contaminación, falta de comida, cuidado médico deficiente, que va más allá de solo el microbioma, por lo que se debe realizar más investigación para que estos puedan servir de ayuda a países en vías de desarrollo. Muchas gracias por su atención. A mí me toca la presentación de el análisis metabómico de los atletas de élite. Identifica un microbio que mejora el rendimiento que funciona a través del metabolismo del lactato. Y bueno, pues como sabemos, el microbioma intestinal humano está vinculado a muchos estados de salud y enfermedad humana. Los estudios del microbioma generalmente han examinado a individuos que están sanos o que están enfermos, y estos han logrado identificar algunas características del microbioma asociadas con estos estados. Además, se ha encontrado que los microbiomas de los atletas contienen distintas composiciones microbianas definidas por abundancias elevadas de Legionelaceae, Bacteroides, Prevotella, Methanobrevibacter o Akkermansia. Estos estudios muestran que el ejercicio está asociado con cambios en la composición del microbioma, aunque aún se desconocen los efectos de estos géneros microbianos sobre el fenotipo. En este estudio se identificó un vínculo entre miembros del género Bellionella y el rendimiento en el ejercicio. Para poder identificar las bacterias intestinales que se encuentran asociadas al rendimiento deportivo y los estados de recuperación, se realizó este estudio reclutando a 15 atletas que corrieron en el maratón de Boston en el año 2015, junto con un conjunto de controles sedentarios. Y se realizó una secuenciación de ADN ribosómico 16S en aproximadamente muestras diarias recolectadas hasta una semana antes y una semana después del maratón. Para la recolección de estos materiales, los participantes recibieron tubos Falcon y se les indicó a los participantes que sumergieran las puntas de las pipetas en papel higiénico sucio para poder tomar las muestras de esas fecales. Y bueno, el género bacteriano Veillonella fue la característica de microbioma más abundante diferencialmente entre los estados
pre y post ejercicio. Hubo una diferencia significativa en la abundancia relativa de Veillonella con la suma de rangos de Wilcoxon. Y bueno, esta abundancia relativa se encontró entre las muestras recolectadas antes y después del ejercicio. Cabe mencionar que este estudio eh, tuvo que tener eh, tres pruebas diferentes. Esta fue la primera. También para validar la importancia de la asociación entre Veillonella y el estado postmaratón, se construyó una serie de modelos lineales generalizados de efectos mixtos para poder predecir así la abundancia relativa eh, de Veillonella en los participantes del maratón. Este análisis de efectos mixtos reveló una tendencia general de que ningún atleta mostró un valor atípico menor. Para poder realizar este modelo lineal, eh, se tuvo que pedirles a los participantes que llenaran algunos formularios donde se pudiera plasmar el estilo de vida que llevaban. Esto significa que debieron poner algunas características físicas, la edad, el género, su etnia, incluso también el ciclo menstrual, porque estos factores podrían llegar a confundir potencialmente la asociación entre el estado posterior al maratón y la abundancia relativa de Veillonella. Pero, como ya lo mencioné, este análisis pues mostró que ningún atleta mostró un valor atípico menor. Y bueno, este es el segundo estudio que se hizo. Estas correlaciones plantean la cuestión de si existe un vínculo casual entre Veillonella y el rendimiento de los corredores de maratón, pero no se pueden sacar conclusiones sin una validación adecuada. Es por eso que para evaluar si existían beneficios potenciales en el rendimiento, bueno, en el modelo de ejercicio animal, se diseñó un experimento de ratón cruzado AB-BA que abarcó 2 semanas. Este experimento consistió en un grupo de control con Lactobacillus bulgaricus por sonda nasogástrica, que fueron 16 ratones, y un grupo de tratamiento con Veillonella típica Gavach, con igual 16 ratones, con un cruce de tratamiento entre el control en 3 semanas. Se eligió a Lactobacillus bulgaricus como control debido a su incapacidad para catabolizar el lactato, imitando así una carga bacteriana, pero sin poder afectar el metabolismo del lactato. Y bueno, para poder validar la importancia de esta asociación, no, perdón, me fui para atrás. La cepa Veillonella utilizada fue Veillonella típica. Esta fue aislada directamente de uno de los corredores del maratón que se hizo en la prueba pasada. A los ratones se les administró Veillonella típica o Lactobacillus bulgaricus y 5 horas más tarde estos corrieron hasta el agotamiento. Se corrió a los ratones en una cinta rodante comenzando con 5 metros y se les aumentó la velocidad en 1 metro cada minuto hasta llegar al agotamiento. Este tiempo de agotamiento se registró para cada animal, definido como un ratón que no regresa a la cinta de correr desde la plataforma de descanso después de 3 intentos consecutivos de seguir corriendo. Este protocolo se repitió durante 2 días más, seguidos de 4 días de descanso y 3 días de tratamiento cruzado. En el primer día de tratamiento se recogió suero 40 minutos después del agotamiento mediante un sangrado en la vena de la cola y se midió mediante el ensayo de citocinas de ratón con multiplex iraplex. Los ratones que fueron alimentados por sonda con Veillonella típica tuvieron mayores tiempos de ejecución máximos por semana, a diferencia de los ratones que fueron alimentados con la sonda de Lactobacillus bulgaricus. Estos ratones tratados con Veillonella típica corrieron un promedio de 13% más que el grupo de control. Aquí se puede observar en la gráfica que el tiempo de rendimiento fue mayor que con los otros ratones que fueron tratados con el control. Y bueno, para probar si estos resultados se replicarían en una cohorte independiente de atletas humanos, se realizó una secuenciación metagenómica de escopeta de muestras de heces. Este es el tercer
la tercera prueba. Estas muestras de heces fueron recolectadas de ultramaratonistas y remeros olímpicos de prueba, tanto antes como después del ejercicio. Se realizó más o menos la misma prueba que en la primera y bueno, se observó que la incapacidad de Veillonella para fermentar carbohidratos, junto con la alta abundancia observada de la permeasa de importación del lactato en aislamientos previamente secuenciados, sugiere que algunas enzimas metabólicas pueden facilitar la descomposición del lactato y estas probablemente se conservan. Por ejemplo, aquí podemos ver la prevalencia de algunas enzimas, fumarate hidratase, fumarate reductase, lactate dehidrogenase, etc. Hay muchas que están presentes, pero también hay algunas que están ausentes. Y bueno, dada la prevalencia limitada de la vía de metilmalonil-CoA a través de los microbios que utilizan lactato, este enriquecimiento posterior al ejercicio puede implicar a Veillonella en causar cambios funcionales en el repertorio metabólico del microbioma intestinal. Además, se obtuvo una fuerte producción de acetato y propinato, realizando una espectrometría de masas en medios usados recolectados, después de cultivar 3 cepas de Veillonella aisladas de los atletas humanos de la primera y de la tercera prueba, Veillonella parvula, Veillonella dispar y Veillonella típica. Estos estuvieron en medios de infusión cerebro-corazón suplementados con lactato y en medios de lactato semisintético. Y bueno, este fue un modelo propuesto de interacción microbioma-ejercicio, donde estas flechas negras que están aquí, donde está el músculo y el hígado, representan algunos pasos del ciclo de Cori, donde esta glucosa se va a convertir en lactato en el músculo, ya que esta ingresa al hígado a través de la circulación sanguínea y luego se convierte nuevamente en glucosa en el hígado a través de la gluconeogénesis. Estas flechas rojas que están abarcando lo que es el intestino representan algunos pasos propuestos en el trabajo. Primero, me parece que el lactato producido que estaba en el músculo ingresa a la luz intestinal a través igual de la circulación sanguínea. En el intestino, este actúa como fuente de carbono para microbios específicos, en especial la especie incluida que es Veillonella, lo que provoca una floración observada de Veillonella intestinal, así como la producción de algunos productos como el propinato, que estos después van a ser captados por el huésped a través del epitelio intestinal. Entonces, también la presencia de estos subproductos que proceden del microbioma puede llegar a mejorar el rendimiento deportivo a través de un mecanismo desconocido. Es por eso que nada más es un modelo propuesto, ya que no se tiene como tal algo determinante que pueda concluir que es lo, lo que se observó y lo que se obtuvo como resultado. También algunas especies de Veillonella metabolizan el lactato en acetato y propinato, esto de ácidos grasos de cadena corta, a través de la vía metilmalonil coenzima A. El lactato deshidrogenasa es la enzima responsable del primer paso del metabolismo del lactato y esta está presente en un grupo filogenéticamente diverso de bacterias, que es el que tenemos aquí. En conjunto, estos resultados muestran que no solo el género Veillonella se enriquece en los atletas después del ejercicio, sino que también se enriquece la vía metabólica que las especies de Veillonella necesitan para el metabolismo del lactato. Este resultado también nos puede plantear la posibilidad de que el lactato sistémico resultante de esta actividad muscular que se tiene durante el ejercicio pueda entrar en la luz gastrointestinal y ser metabolizado por esta especie. Y bueno, como conclusiones y a modo de resumen, se observó que la abundancia de Veillonella aumentó en el microbioma intestinal después del ejercicio en las dos cohortes independientes de atletas. Primero los del maratón de Boston y después a los supermaratonistas y a los deportistas que reman
Después, la vía de Veillonella metilmalonil-CoA está sobrerepresentada en muestras metagenómicas de atletas después del ejercicio. Esto también se observó en la primera y en la tercera prueba. El lactato sistémico puede cruzar la barrera intestinal hacia la luz del intestino. También en el estudio cruzado longitudinal de los ratones, Veillonella la inoculación de Veillonella mejoró el rendimiento de la cinta rodante de los ratones. Por eso fue que la producción de tiempo activo en los ratones que fueron alimentados con Veillonella fue mayor que los de control con Lactobacillus bulgaricus. Y por último, el rendimiento de la cinta rodante mejoró en ratones a los que se le administraba propinato mediante infusión intracolónica. Todo esto se observó en los métodos. No los quise incluir porque eran muchos, entonces solo me fui como que la parte más viable. Y bueno, también se ha demostrado que el microbioma puede ser un componente crítico del rendimiento físico. Una pregunta importante es cómo este organismo facilitador del rendimiento llegó a ser más frecuente en los atletas. Por ello, se propone que el ambiente de alto contenido de lactato del atleta puede proporcionar una ventaja selectiva para la colonización por organismos metabolizadores del lactato como Veillonella, pero se necesitan estudios futuros para que puedan ayudarnos a explicar el por qué existe una preferencia aparente por esta especie y no por ninguno de los otros organismos metabolizadores del lactato. Y Veillonella en el huésped físicamente activo, por lo tanto sirve como un ejemplo potencial de una relación simbiótica en el microbioma humano, que fue lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Y eso es todo. Gracias.